Recuerdo que cuando era interno pensaba que todos los pacientes que ingresaban a la urgencia por disnea aguda cursaban con un SDRA, hasta que un residente de medicina interna me explicó en ese momento que no podía saberlo si no medía la presión en cuña la pulmonar. Bueno, es que en ese entonces, dentro de los criterios diagnósticos de SDRA, había que medir la presión en cuña la pulmonar. Así que en su momento me di la tarea de investigar qué era el síndrome de distrés respiratorio agudo y me di cuenta que habían patologías que cursaban con disnea aguda sin estar dentro de la definición del SDA, tales como bronquitis, falla cardíaca aguda y neumotórax. Luego entonces, ¿qué es el SDA? La primera descripción de SDA data de hace 53 años, cuando el Dr. Ashbach escribió una serie de 12 pacientes que cursaron con taquipnea, hipoxemia refractaria a oxígeno y radiopacidades difusas pulmonares posterior a una infección o trauma. De los 12 pacientes, 7 fallecieron y en 6 de ellos la autopsia reportó la presencia de extensas membranas hialinas. Es por ello que inicialmente el SDA denotaba síndrome de distrés respiratorio del adulto, ya que hasta ese entonces se pensaba que esta aparición de las membranas hialinas ocurría solamente en neonatos. Los rasgos patofisiológicos claves de este síndrome son la permeabilidad endotelial y alveolar, que genera edema, el cual a su vez es producto de un proceso inflamatorio agudo. Sin embargo, hasta la fecha no contamos con biomarcadores validados para medir estos fenómenos, así que para el diagnóstico de este síndrome, los expertos han convenido en criterios clínicos radiológicos, siendo el consenso de trabajo actual elaborado en el 2012 conocido como los criterios de Berlín. Para diagnosticar el SDA, el consenso de expertos definió los siguientes criterios. Primero, el tiempo de evolución. Para indicar el inicio agudo del síndrome, se estableció que éste se presentara dentro de 7 días, ya que observaron que la mayoría de los pacientes desarrollaban el SDA entre 72 horas y 7 días después de la presencia de una lesión. El siguiente criterio es el radiológico. Debido a la poca fiabilidad interobservador entre intensivistas y radiólogos al momento de leer la radiografía de tórax, los expertos ya no especificaban el número de cuadrantes comprometidos o si ésta debe ser compatible con edema pulmonar, sino que simplemente establecen que debe existir opacidades bilaterales que no sean explicadas por otras causas, principalmente sobrecarga hídrica, para diferenciarla de una falla cardíaca, lo cual nos lleva al siguiente criterio diagnóstico, el cual es el origen del edema pulmonar. Para esta oportunidad retiran el criterio de una presión en cuña mayor a 18 milímetros de mercurio y recomiendan el uso de la ecocardiografía cuando no existan factores de riesgo para falla cardíaca que expliquen un edema pulmonar. Además, finalmente, esta definición por primera vez introduce una clasificación de gravedad basado en el grado de hipoxemia del paciente con un PIB basal de 5 centímetros de agua. Como pudimos ver, los criterios diagnósticos son clínico-radiológicos y fueron establecidos sobre la base de validez de apariencia, validez de contenido, factibilidad y confiabilidad interobservador, sin contar con biomarcadores específicos como en el caso del síndrome coronario agudo, que cuenta con la troponina para ayudar a decidir sobre la realización de intervenciones en agudo como lo es la revascularización miocárdica. Así que esta definición tuvo sus críticas. Tiempo de inicio para considerar que la lesión cumple criterios de SDRA, sea hasta de 7 días, puede parecer algo arbitrario. Y ahora tenemos pacientes infectados por COVID-19 que desarrollan SDRA después de 9 días e incluso hasta 14 días luego del comienzo de los síntomas. Se sabe que el nivel de PIB repercute sobre los valores de la PAFI, pero el panel no midió ese efecto con diferentes niveles de PIB. Así que se estableció que el nivel de PIB para clasificar la gravedad fueran 5 centímetros de agua sobre la base de validez de apariencia. Incluso ya se han propuesto modificaciones a esta clasificación, como es la modificación de Kigali, que plantea el uso de la relación entre la pulsoximetría y el flujo inspiratorio de oxígeno cuando no hay disponibilidad de gases arteriales. Además que también adiciona al criterio radiológico el uso de ecografía pulmonar y obvia el valor de PIB para clasificar la gravedad del SDRA. No conozco estudios grandes de validación externa de esta modificación, pero a priori parece tener una ventaja en factibilidad, sobre todo en escenarios con escasez de recursos. El conocimiento científico es falible, así que el Dr. Thiel y colaboradores en el 2013 reportaron una serie de 712 autopsias, dentro de las cuales habían 356 casos que cumplían con los criterios de Berlín para SDRA.
Sin embargo, de estas 356 autopsias seleccionadas, los investigadores encontraron hallazgos de daño alveolar difuso en un 45% de ellas, calculando así entonces una sensibilidad del 89% y una especificidad del 63% de los criterios de Berlín para diagnosticar SDRA. Como podemos ver, existe una desconexión entre los hallazgos histopatológicos y los criterios de diagnóstico del SDRA actuales, lo que impone una fuerte barrera a la hora de investigar las terapias farmacológicas efectivas para este síndrome. Se está orientando los esfuerzos en el desarrollo de nuevos biomarcadores que permitan medir el daño alveolar, pero mientras tanto desde Criteria creemos que los clínicos debemos tomar en cuenta las deficiencias de los criterios diagnósticos actuales y comprender bien los procesos fisiopatológicos detrás del SDRA para tratar de guiar mejor el diagnóstico temprano y la terapia farmacológica. Los hallazgos clínicos no permiten hacer un diagnóstico precoz de insuficiencia respiratoria. Y como revisamos previamente, los criterios de Berlín no son infalibles, pero han salido reportes de pacientes con COVID-19 que presentan hipoxemia antes de experimentar otra sintomatología. Así que conviene revisar el mecanismo por medio del cual se produce la hipoxemia en el SDRA. La eficiencia del intercambio gaseoso está determinada por el balance entre la tasa de eliminación del oxígeno de los pulmones por medio de los capilares, por un lado, y por el otro lado por la reposición casi continua del oxígeno a nivel alveolar con cada inspiración. Generalmente usamos la gráfica de la unidad alveolocapilar para explicar la relación entre la ventilación-perfusión, en donde tenemos a las vías de conducción representadas en un solo tubo azul que desemboca en una esfera también azul, la cual representa a todos los alvéolos que están en contacto con una estructura de paredes rosadas que simboliza a todos los capilares, lo cual puede hacer pensar que esta relación es perfecta y continua, por lo que debe ser igual a 1. Sin embargo, incluso en situaciones usuales, la relación BQ, como se representa la relación ventilación-perfusión, es alrededor de 0.8, explicado por la heterogeneidad fisiológica de la distribución alveolo-capilar a nivel pulmonar. La heterogeneidad de la relación BQ en situaciones normales ocurre debido a muchos factores, en donde se incluyen las características físicas del pulmón que le dan una consistencia gelatinosa, por lo que el tejido pulmonar es fácilmente compresible debido al peso de las estructuras adyacentes, lo que limita su extensibilidad en ciertas áreas. Además, durante el desarrollo embrionario se da una distribución fractal de la circulación que favorece la perfusión hacia las zonas centrales y basales, lo cual, asociado a la fuerza de la gravedad, hace que las zonas en declive estén mejor perfundidas usualmente. West propone un esquema para explicar que ni la ventilación ni la perfusión tienen relación uniforme, en donde se visualiza que los vértices pulmonares están más ventilados que perfundidos, mientras que las bases están más perfundidas que ventiladas. También habla sobre una zona 4 hacia las bases pulmonares, donde el parénquima pulmonar está poco distendido por el peso, lo cual colapsa a los capilares extraalveolares. Ahora bien, la hipoxemia secundaria a la alteración BQ puede sobrevenir por compromiso en la ventilación o de la perfusión. Aprovechando nuevamente el diagrama de la unidad alveolo-capilar, vemos en el caso de la mitad, cuando los espacios alveolares se comprometen, ya sea por atelectasias o en este caso cuando se llenan de líquido por falla cardíaca o de neumonía, se generan áreas mal ventiladas pero bien perfundidas, lo que genera entonces un aumento de la sangre desoxigenada que pasa a la circulación sistémica, disminuyendo así la presión arterial del oxígeno, lo cual se conoce como mezcla venosa. En situaciones normales, hay un pequeño porcentaje de sangre venosa que no se oxigena en los pulmones que pasa directamente a la circulación sistémica, proveniente de las venas de Tebecio y las venas bronquiales. Pero cuando la fracción aumenta por encima del 10% ya se considera que es patológico. Ahora, en el tercer caso, por el contrario, tenemos zonas bien ventiladas pero que no están bien perfundidas, lo que aumenta entonces el espacio muerto. El espacio muerto total es la suma del espacio muerto anatómico, que es el gas que queda en las vías de conducción respiratorias que no participan del intercambio gaseoso, es decir, de la generación 15 de Weber hacia arriba, más el espacio muerto fisiológico, que es el gas alveolar que no se equilibra completamente con el flujo sanguíneo capilar, el cual se considera normal entre el 20 y el 30% de la ventilación total. Y cuando aumenta por encima del 50% comienza a haber retención de CO2, lo cual ayuda a diferenciarlo del cortocircuito que no retiene CO2, ya que en este se produce hiperventilación como respuesta a un aumento del driving respiratorio.
Otra forma de diferenciar clínicamente entre el aumento del espacio muerto versus el aumento del Shunt es que en este último la hipoxemia no responde de forma esperada a incrementos en el flujo respiratorio de oxígeno, sobre todo cuando la fracción del Shunt supera el 50%. Esto es importante a la hora de titular la menor cantidad de FiO2 posible para evitar toxicidad por oxígeno. Entonces, ¿por cuál de estos mecanismos el SDRA produce hipoxemia? Pues puede producirlo por ambos, y tanto por aumento del cortocircuito como por aumento del espacio muerto, por lo que Tobin recomienda calcular la diferencia alveolo-arterial de oxígeno para diferenciar la hipoxemia por alteración BQ de la hipoventilación. En zonas elevadas por encima del nivel del mar, se puede adicionar también problemas de difusión por haber menor disponibilidad de oxígeno inspirado. El SDRA es un síndrome heterogéneo que puede ocurrir por diferentes causas, desde infecciones propias del pulmón, pasando por sepsis de origen extrapulmonar e incluyendo causas no infecciosas como trauma, casi ahogamiento y broncoaspiración, entre otras. Pero tienen en común el daño a la estructura alveolo-capilar, en donde se encuentran a los neumocitos tipo 1, que tapizan al alveolo y le dan sostén, así como también a los neumocitos tipo 2, que se encargan de secretar el surfactante que impide el colapso alveolar durante la expiración. Ambos tipos celulares son capaces de absorber el exceso de fluido intraalveolar mediante canales activos apicales de sodio y vasolaterales de sodio-potasio ATPasa, para evitar así la formación de edema alveolar. El SDRA, al ser un síndrome que obedece a muchas causas, puede tener más de un mecanismo de patogenia. Sin embargo, como les comentaba previamente, lo que tienen en común es que las lesiones terminan por generar daño en las estructuras alveolocapilares y se clasifican en tres fases: exudativa, proliferativa y fibrosa. Para el caso puntual de la infección por COVID-19, se teoriza que el virus se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 presente en las células epiteliales alveolares mediante la proteína S de su envoltura, la cual tiene una forma espiculada, con predilección al parecer por los neumocitos tipo 2. Una vez dentro de la célula, el virus utiliza la maquinaria celular del huésped para autorreplicarse. Mientras el virus entra a la célula, se activan receptores de reconocimiento de patrones, como los receptores RIG1-like y los Toll-like receptors, los cuales, al reconocer patrones moleculares asociados a patógenos de partículas virales, activan varios factores de transcripción, tales como los factores de regulación del interferón 3 y 7, así como también el factor nuclear kappa beta. Los dos primeros encargados de la transcripción de los interferones alfa y beta, y el último, que se asocia a gravedad en el SDRA, se encarga de la transcripción de las interleuquinas 6 y 8. Por otra parte, en otras infecciones virales, se cree que las células presentadoras de antígeno para COVID-19 son las células dendríticas. Los antígenos son presentados a los linfocitos T citotóxicos mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, estableciendo así el puente entre la inmunidad celular innata y la inmunidad humoral. Hay una liberación marcada de citoquinas proinflamatorias, a lo que se le llama tormenta de citoquinas, que mantienen la inflamación mediante el reclutamiento de células efectoras, en especial de neutrófilos, que derraman el contenido proinflamatorio de sus gránulos en un intento por controlar la infección, pero también causan daño grave a las células epiteliales, exponiendo la membrana basal alveolocapilar, lo que genera aún más inflamación. Se destruye así la capa de surfactante que evita el colapso alveolar y el alveolo se llena de edema proteínáceo al perderse la permeabilidad de la membrana alveolar. Por continuidad, el endotelio capilar también se afecta, descubriendo la membrana basal endotelial que expresa el factor tisular, provocando así agregación plaquetaria y coagulación intravascular diseminada. De esta manera es que el SDRA puede provocar hipoxemia, ya sea por aumento del cortocircuito o por aumento del espacio muerto. Para finalizar, podemos concluir que el SDRA, al ser un síndrome extenso que no cuenta con un biomarcador específico, incluye una gran cantidad de pacientes con características heterogéneas que dificultan elaborar una pauta específica de tratamiento. Incluso el COVID-19, que es una entidad única, es también una patología heterogénea en su presentación, por lo que tampoco se puede recomendar una estrategia terapéutica única como una receta de cocina se tratase. Al parecer, según los datos de Gatinoni, solamente un 20 a un 30% que cursan con el fenotipo H manifestarán las características de SDRA y en ellos pudiera ser apropiado manejarlos como estrategias protectivas pulmonares. Al existir tanta heterogeneidad
y pruebas científicas insuficientes para recomendar un tratamiento terapéutico en específico, especialistas como el Dr. Tobin recomiendan guiarse por signos clínicos y análisis de las variables fisiológicas de los pacientes para guiar la terapia en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Refiere que puede ser útil el cálculo de la diferencia alveolar arterial de oxígeno para diferenciar a pacientes con COVID-19 y que aquellos con hipoxemia que no mejoran con aumento del FiO2 pueden estar cursando con un cortocircuito. Además que recomienda tener un juicio clínico afilado a la hora de decidir qué pacientes se puede beneficiar del inicio de ventilación mecánica, para evitar así añadir mayor carga de eventos adversos. Bueno, eso ha sido todo en esta oportunidad. Les habló nuevamente Ray Mendoza, soy internista intensivista de Colombia, quien les dice cuídense mucho. Así que, pues nada, si te gustó el material, haz clic en el botón de me gusta. Si crees que a alguien más le puede interesar, compártelo. Y si quieres seguir al tanto de más videos en el canal, suscríbete.